Buenos días, tardes o noches y sean bienvenidos una vez más a la tercera edición de IHG News, la sección más reciente y renovada del canal donde repasamos todo lo nuevo e interesante, novedoso e importante durante la última semana del contenido que solemos tratar en este canal. Sin más que decirles que recordarles que apenas el 13% de los que me ven están suscritos. Así que si quieres apoyarme, esta es la mejor forma. Es algo totalmente gratis y siempre puedes cambiar de opinión. Empecemos de una vez. Empecemos hablando de la película de FNAF. Y es que en esta semana han habido muchísimas noticias de alta relevancia para la película que está a pocas semanas de finalmente ser lanzada. Aunque no tuvimos un nuevo tráiler esperado, sí que tuvimos algunas declaraciones oficiales de parte de su directora, Emma Tammy, y demás miembros de parte del equipo de producción de la película. Uno de los mensajes más importantes sobre la película es que la directora nos dijo que habrán muchísimos cameos, al igual que en la primera película, y que estos tendrán también un alto impacto en la audiencia. Incluso habrá alguna especie de cameo animatrónico que hará que la mandíbula de los fans se caiga por completo. Tanto así que la mismísima Piper Rubio, que interpreta a Abby, dice que este cameo no se lo esperaba en lo absoluto y que la tuvo asombrada todo el tiempo. Dentro de la comunidad se especulan algunas posibles apariciones, pero la más concordada podría ser entre los Shadow Animatronics o la mismísima aparición de Candy the Cat de Five Nights at Candy's. ¿Ustedes qué opinan? Y es que ha salido un nuevo tráiler de la versión física de Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic. Este es bastante particular, ya que la semana pasada también se subió uno, y aunque no hay nada más allá de simplemente ver un tráiler muy bien hecho, en este se puede ver una máscara de Freddy Fazbear que me parece muy llamativa, ya que anteriormente no aparecía dentro del juego, lo que lleva a pensar a muchos que quizás puede que Steelbook Studios esté preparando algún DLC para este juego. Es bastante probable que veamos algún DLC a estas alturas, pero lo que sí veremos será una nueva set de mercancía de Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic, ya que YouTube lanzó imágenes de su nueva línea de mercancía de FNAF, entre estos peluches, una figura de The Mimic y varios pins tematizados. Otro de los juegos de FNAF que recibieron noticias fue FNAF Into the Pit, ya que se anunció que llegará próximamente a la tienda de Epic Games Store. Five Nights at Freddy's Into the Pit es la entrega 2D de storytelling de FNAF más reciente que pertenece a la línea de juegos canónicos que adaptan eventos de los libros de FNAF. Es considerado por el fandom como uno de los mejores títulos de FNAF, ya que permite conocer una de las mejores y más conocidas historias de Five Nights at Freddy's para que todos puedan jugarlo. Y si aún no lo tienen, recomiendo muchísimo que lo prueben en Epic Games cuando salga. Y para finalizar con las noticias de FNAF, tenemos una bastante triste pero a la vez esperanzadora. Heather Masters, una de las actrices de voz original de Five Nights at Freddy's, anuncia su retiro de la actuación de voz para dedicarse a la enfermería. Esto lo dijo a través de un post de agradecimiento donde agradecía, valga la redundancia, a todo el fandom de FNAF y a su comunidad por el apoyo, siendo ella quien interpreta y le da voz a personajes como Circus Baby, Scrap Baby, Vanessa, Glam Rock Chica y muchos más, y más recientemente a la enfermera Dolly de Secret of the Mimic. Esta ha sido una sorpresa que ha hecho muy feliz a sus fans y desde este espacio le deseamos mucho éxito para su futura carrera y el progreso de su vida laboral. Ahora retomemos con novedades de Poppy Playtime, ya que hubo bastantes revelaciones esta semana, empezando con la película. Y es que aunque no hubo detalles muy explícitos ni ningún nuevo teaser, el CEO de Mob Entertainment, Zach Belanger, nos confirmó que la película sigue en producción. La película de Poppy Playtime, que apenas fue anunciada entre 2022 y 2023, recién empieza a mostrar señales de vida una vez más, con una pequeña mención de parte de Zach, quien, además de decir que hay cosas que le gustaría enseñar sobre la película y que desearía hacerlo, pero de momento no puede. Quién sabe si en los próximos meses o el próximo año empecemos a ver más novedades al respecto. Sobre el capítulo 5, Zach también dijo algunas cosas, una que me descolocó bastante ya que afirmó que el capítulo 5 tenía aproximadamente 5 años en desarrollo, cosa que se me hace particularmente interesante, tomando en cuenta que el juego apenas tiene 4 años. Además, confirmó que llegaron a una meta en específico para una fecha proyectada y que puede que empecemos a ver más cosas sobre el Chapter 5 bastante pronto. Este nuevo capítulo de Poppy Playtime ha llenado de expectativas a los fans, ya que la mayoría cree
cree que puede terminar resultando como el capítulo 4, pero hay quienes aseguran que quizás sí se tomarán su debido tiempo para terminarlo tal y como se debe. Y esta semana pasada fue lanzado el nuevo mapa de Poppy Playtime de Fortnite. Además de la colaboración con Fortnite en formato de skin, se confirmó también que hay un nuevo mapa en el que puedes jugar dedicado a Poppy Playtime. Y en este mismo mapa, que tiene una estética bastante similar a la de Project Playtime, teniendo que huir de Lugo Alberto mientras nos persigue, contiene bastantes pistas del lore que desconocíamos hasta ahora. Voy a dedicarle un video entero en esta semana, así que si quieren verlo, nada más les voy a pedir que se suscriban y que dejen un comentario positivo para así saber que de verdad quieren desentrañar todo lo nuevo que hay. Y sobre la colaboración con Dark Deception, Poppy Playtime Panic, esta misma va a llegar a su fin y no tendrá más acceso público para aquellos que no llegaron a comprarla. Esto como parte del fin de su licencia, que tendrá su fecha tope el próximo 23 de diciembre de este año, tanto para Steam y Epic Games, quedando únicamente disponible para aquellos usuarios de consola hasta 2027. Obviamente asumo que para aquellos que lograron comprarlo u obtenerlo seguirán teniendo esta colaboración, siendo irónicamente la primera de forma oficial de Poppy Playtime como franquicia. Así que bueno, tienes hasta diciembre para comprarla si únicamente te gusta coleccionar cosas de esta franquicia. Y sobre Bendy hay algunas noticias bastante jugosas con respecto a la película. Y es que uno de los escritores y guionistas de esta misma, André Odrebal, confirmó a través de su cuenta de Instagram oficial que su guión está siendo trabajado actualmente. Es uno de los pocos pero importantísimos detalles sobre la película de Bendy que podemos asegurar que sí está en producción, por lo que quién sabe si dentro de unos meses empecemos a ver esta película dar sus primeras andadas tal y como la mayoría espera. Y otra de las noticias que no llegamos a cubrir es que Lone Wolf, la remasterización de Boris and the Dark Survival, ya está totalmente disponible para teléfonos. Si no tienes computadora ni consola, podrás adquirir a Bendy Lone Wolf tanto para iOS como para Android. Esta es la nueva entrega de Bendy que remasteriza por completo un clásico de Bendy, pero con nuevas animaciones, modelos, misiones, enemigos y más. Vale muchísimo la pena y ya le dedicamos un video en este canal. Entre otras cosas, Zoocosis vendrá para Xbox próximamente el 24 de octubre, además de incluir consigo un nuevo animal para el zoológico. Zoocosis es un videojuego de terror ultra realista en el que tendremos que atender, alimentar y desinfectar a varios animales que se transforman en monstruos gracias a una extraña mutación. Este juego llegué a probarlo y sinceramente ha sido uno de los más interesantes y mejor trabajados que he probado. Quizás no es perfecto, pero para aquellos que deseen intentarlo vale bastante la pena. Solo advierto que el contenido del mismo es un poquito subido de tono para todo el mundo, pero si quieren intentarlo en consola, el próximo 24 de octubre sería lo ideal. Además de esto, Amanda la Aventurera 2 llegó a Nintendo Switch, Xbox y PlayStation. Si quieren y pueden probarlo, ya que es uno de los mascot horror mejor trabajados, les recomendaría ponerse al día con la historia de Amanda antes del capítulo final. También parece que veremos más sobre esta saga el próximo 23 de octubre en el The Indie Horror Showcase. Y esta semana también fuimos testigos del video musical colaborativo entre Murder Drones y The Living Tombstone, y esta fue la canción Fight Till I'm Good Enough, que sonó como la colaboración oficial entre ambas casas independientes. Una de las colaboraciones más fuertes y vistosas hechas por Glitch y que fue animada por la mismísima Glitch, quienes nos dieron esta pequeña pieza como premio de consolación tras el final de Murder Drones. Muchos creímos que veríamos una segunda temporada, pero tal parece que ese no es el caso. Y para finalizar con las noticias importantes de esta semana, tenemos la confirmación oficial de que no solamente Poppy Playtime tendrá su propio add-on de Minecraft, sino que Garden of Banban contará con el suyo propio. Este add-on llegará el próximo 28 de octubre, así que muy atentos y alístense para aquellos que quieran probarlo. Y del juego de esta semana hablaremos sobre Mouse. Mouse es un juego al que le llevo puesto el ojo desde hace ya varias semanas. Este mismo es un shooter en primera persona ambientado con una temática retro Rubber House,
donde tendremos que ir por ahí venciendo a todo tipo de enemigos utilizando armas de fuego con un estilo caricaturesco muy prominente. Este juego ha captado mi atención no solo por su ambientación y estética, sino por su estilo que me recuerda a títulos shooters clásicos como Doom y Quake. Este mismo estará disponible tanto para Steam, Xbox, PlayStation y Nintendo Switch, y este próximo 23 tendrá un showcase donde veremos un poco más sobre sus mecánicas y jugabilidad.